¿Qué tal? Vamos a proceder con el último panel de la tarde, que es de los fondos de deuda privada, un mecanismo más allá de la reactivación. Entonces, espero que como sea el último panel no estéis dormidos. Entonces, para explicaros un poco, vamos a empezar con la introducción empezaré yo, como soy la única mujer, luego los panelistas, y luego os pongo un poco de contexto y luego ya empezaremos con las preguntas a los panelistas. Vamos a dejar 10-15 minutos para al final, para las preguntas. Así que, por favor, espero que estéis muy atentos y nos hagáis muchas preguntas al final. A ver, me presento yo, soy la oficial senior de inversiones en la Corporación Financiera Internacional, que es el International Finance Corporation del Grupo Banco Mundial. Esto es el brazo de inversión en el sector privado del Banco Mundial. Tengo base en la oficina de Bogotá y trabajo en el grupo de instituciones financieras con enfoque en todo lo que son nuevos negocios en la región andina. Me incorporé al IFC en el 2013 y he trabajado estrechamente con el equipo de mercado de capitales del IFC en inversiones de fondos mezzanine y de fondos de deuda privada. Además, he trabajado en financiación estructurada, inversiones de capital, deuda y capital en fintechs y préstamos y proyectos de activos en dificultades. Pues previamente trabajé en el BBVA en Madrid en temas de mercados de capitales y fui responsable del negocio de supranacionales y agencias de desarrollo. Y anteriormente trabajé en Citigroup en Londres durante 8 años en el equipo de originación y estructuración de derivados para el sector público. Tengo un Global Executive por el IES de la Universidad de Navarra y soy licenciada en empresariales por la Universidad Autónoma de Madrid. Y claramente, pues soy española, por si no lo habéis notado del acento. Entonces voy a proceder a presentaros a los panelistas por orden alfabético. Entonces, Carlos Blancos Cáceres. Carlos se unió al equipo de Credit Corp Capital en enero del 2020. Es licenciado de Administración de Empresas de la Universidad del Pacífico, en Perú, y con un MBA en Tuck School of Business de la Universidad de Dartmouth, de Estados Unidos. Tiene 30 años de experiencia gestionando operaciones crediticias para pequeñas, medianas y grandes empresas, desde los bancos Biese, Pichincha y Banbif en Perú, y Bank Boston e IFB en Estados Unidos. Posee una amplia experiencia en originación, estructuración y gestión de portafolios crediticios, así como la gestión de riesgos y recuperación de carteras morosas. A lo largo de su carrera ha participado en la originación de más de 2.000 millones de activos, logrando los ratios de morosidad más bajos del sistema financiero peruano. Esto entre los plazos del 98 al 2005 y del 2009 al 2012. También ha sido responsable de la emisión de deuda soberana local e internacional como director general de endeudamiento y el Tesoro Público en el Ministerio de Economías y Finanzas de Perú. La siguiente persona, Edgar Enrique Sandoval, es economista de la Universidad de los Andes. Es cofundador de Candeo y ahora lidera la estrategia de deuda privada de Candeo Investment Advisors. Antes de unirse a Candeo, como socio de Sigma, lideró el diseño, estructura e implementación de varios proyectos de infraestructura pública a gran escala en Latinoamérica, con énfasis en todos los componentes financieros. Fue consultor en el Banco Interamericano de Desarrollo, con nuestra competencia, el Instituto de Políticas de Transporte y Desarrollo, el Centro de Transporte Sustentable de México y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, y en el Banco Mundial, de nuestro grupo, donde coordinó la asistencia técnica en finanzas. Trabajó en desafíos y préstamos al gobierno y al sector privado, incluyendo estrategias de pago masivo e iniciativas de sistemas de transporte público pues en muchas ciudades por todo el mundo. Se desempeñó en la Alcaldía de Bogotá y ocupó varios cargos directivos en el IDU, el Consejo de Seguridad Social, el Consejo de Distrital de Política Fiscal, antes de ser el primer gerente general de Transmilenio, donde se encargó de obtener la financiación del Gobierno nacional y local para el sector informal de transporte. Vamos con el tercer panelista, que es Fernando Concha. Fernando es un ejecutivo internacional, experto en transformación de negocios y procesos de cambio. Tiene amplia experiencia en venta y adquisición de empresas, en deuda estructurada y en reestructuración de negocios bajo dificultades. Participa de forma activa en juntas directivas como miembro independiente de empresas reguladas y no reguladas tanto en Colombia como en el exterior. Hoy en día, Fernando es socio fundador de Grow Asset Management,
firma especializada en formación, estructuración y consecución de vehículos de deuda para empresas medianas y grandes. Fernando tiene más de 20 años de experiencia en el sector financiero. Fue el CEO de RSA Seguros Chile, la aseguradora más grande de ese país en el 2005, y posteriormente pasó a liderar RSA en Latinoamérica por 8 años, alcanzando ingresos en la región por más de 1.6 mil millones de dólares en el 2014. En el 2015 regresó a Colombia después de 30 años en el exterior y desde entonces ha trabajado en la industria de fondos de capital privado local, especializándose en el sector financiero y en fintechs. Y por último, Juan Carlos Botero. Juan Carlos es el Head de Originación de Deuda Privada para Sura Investment Management y Portfolio Manager de los fondos de deuda corporativa en Latinoamérica. Es ingeniero de producción de la Universidad EAFIT y tiene un MBA de Tulane University. Fue profesor de cátedra en la Escuela de Posgrados de la Universidad EIA y antes de incorporarse a Sura Investment Management tuvo experiencia directa en la originación y estructuración de créditos para clientes corporativos, como gerentes de finanzas corporativos en el Banco Itaú Colombia, como director de banca de inversión de promotora y gerente de estructuración financiera en banca de inversión Bancolombia. Adicionalmente, lideró el área de fusiones y adquisiciones de Mansarovar Energy, una empresa de exploración y producción de hidrocarburos en Colombia. Bueno, para daros un poco de contexto también de por qué estoy yo aquí, y os quería explicar pues, lo que es el involucramiento del Grupo del Banco Mundial pues, en el sector de los fondos de deuda privada. El Grupo Banco Mundial ha estado trabajando pues, muy de cerca con los reguladores colombianos en el establecimiento de un marco regulatorio transparente y claro que es fundamental para el desarrollo de cualquier activo y la confianza de los inversores. Y en este caso, pues hemos estado trabajando en el desarrollo pues, de los fondos de deuda como un activo nuevo en Colombia. El gobierno colombiano y el Grupo de Financiación de Largo Plazo del Banco Mundial, con apoyo de la cooperación suiza SECO, han colaborado en el desarrollo de este marco legal y el establecimiento pues, de una mayor cuota para inversiones alternativas por parte de los fondos de pensiones. Y este factor es clave para el desarrollo, desarrollo del producto, que es el factor que le da volumen. Y nosotros, desde el IFC, vamos a aportar con nuestra experiencia sobre mejores prácticas en la inversión en fondos de deuda a nivel internacional. Entonces, hemos estado trabajando en todo lo que serían los requisitos que queremos nosotros cuando invertimos en unos fondos. Y adicionalmente, el regulador colombiano le quiere dar un empuje otorgando una garantía del Fondo Nacional de Garantías. El Banco Mundial ha ayudado en la estructuración de esta garantía basándose en las mejores prácticas de garantías sobre fondos en Europa. Este es un incentivo muy fuerte para la participación de inversores institucionales en estos activos. Y el IFC invierte en fondos porque para nosotros es un producto que permite ampliar la oferta de crédito, deuda a entidades que no pueden conseguir suficiente financiación o la financiación es inadecuada de las entidades financieras y los mercados de capitales. Los fondos de deuda representan un producto que permiten, es una forma de canalizar recursos de inversores institucionales, actividades de financiación y clases de activos que son relativamente ilíquidos. Luego, otro factor es que para nosotros los fondos de deuda, como hemos visto en muchos países en los que operamos, fomentan la profundización de los mercados financieros y de capitales a través del efecto demostración y replicación. Y esto es uno de nuestros objetivos principales desde el IFC. Y luego, por último, que también es relevante, es los rendimientos son relativamente altos, caracterizados por baja volatilidad. Entonces, una vez,
habiendo explicado el contexto, nosotros lo que vemos es que en Colombia pues, se han alineado todas las fuerzas, tanto de los reguladores como de por parte de los gestores, así como de los inversores internacionales. Y lo que queremos también con este fondo es pues, alentar, incentivar a los inversores locales para que invertáis en los fondos, que ya que está pues todo el marco establecido, está la garantía y tenemos pues todos los banca de desarrollo, los impact investors internacionales, tenemos interés por participar en el mercado en Colombia y ayudarles a desarrollarlo. Entonces, vamos a proceder con el panel y entonces esta es una pregunta que va para todos y, a ver, entendiendo que, bueno, estos son como, voy a hacer dos preguntas, pero si podéis contestar las dos más o menos. O sea, lo que queríamos saber es qué se requiere para crear la clase de activo de deuda privada en Colombia, pues con gestores locales y regionales, que es un poco lo que mencionaba, que eso es lo que vemos que falta, ¿no? Pues la participación de los gestores locales y regionales. Y además, y entendiendo que la deuda privada es una clase de activo con un alcance muy amplio, si podéis como dar más detalle sobre los tipos de estrategias de fondos que hay. No sé quién quiere empezar. Bueno, si quieres yo arranco, Alicia, gracias. Yo creo que como tú bien describes, las condiciones están dadas, ¿ok? Primero que todo, desde el punto de vista de demanda o necesidad, la pandemia ha generado una necesidad enorme para que el sector empresarial reciba créditos estructurados. Entonces, desde el punto de vista de demanda, yo creo que eso existe. Yo creo que desde el punto de vista de regulación, que siempre ha sido algo que nos pedía o que veíamos que era necesario, el cambio en el decreto de inversiones permite, le da más espacio a los inversionistas institucionales colombianos en invertir en activos alternativos, como serían fondos de deuda. La protección que se le da al inversionista con la posible garantía es algo muy bueno. El gobierno ha hecho un trabajo espectacular en los últimos 90 días en crear un borrador de garantía que esperamos ver esta semana para fondos de deuda específicamente. Esto creo que brinda un anillo de protección muy importante para el inversionista. Y creo que finalmente tienes un grupo de gestores preparados que saben de crédito, que saben de riesgos. Y yo creo que el momento es perfecto. Yo creo que las condiciones están dadas. Lo que se necesita, como siempre, es voluntad por parte del regulador, del inversionista y de todos los stakeholders de este ecosistema para que la asset class salga en Colombia. Eso no es un desafío menor, pero yo creo que dadas las condiciones externas, con voluntad, se puede sacar este año que realmente el sector empresarial le urge recibir esta ayuda. Si te parece, continúo yo. Aquí tenemos que, en este arranque de esta industria en países como Colombia, Perú también igualmente, tenemos que generar confianza y hacerle ver, los gestores tenemos una labor de pedagógica de explicarle y hacerle ver a los inversionistas la oportunidad que existe en estos momentos para este tipo de activos. Es clarísimo para todos, nuestro mercado de capitales no es amplio, no es profundo y por tanto pues los retornos del equity que dependen de las salidas se demoran un poco más de lo que en general se demora el private equity en economías más desarrolladas. Entonces, combinar las inversiones alternativas entre el equity y la renta fija es algo muy importante igualmente para los inversionistas porque van a tener una garantía de flujos que son mucho más fáciles de prever y que son tan importantes para los fondos institucionales. Entonces, por una parte está esto, explicar la oportunidad que hay de mercado, que seguramente vamos a hablar más adelante, que hay una manera de distribuir el riesgo entre el equity y la renta fija que le cae perfectamente a los inversionistas institucionales e igualmente, pues lo más importante también es, o complementariamente, generar confianza en los gestores. Hay capacidad, hay experiencia en los gestores locales porque, pues de algún modo, para hacer deuda hay que conocer la industria, el mercado, el carácter de los clientes y qué mejor que los gestores que estamos acá en nuestros países para evaluar el riesgo de deuda mucho más fácil que la evaluación de la deuda si uno lo está haciendo a control remoto desde países más desarrollados.
Y creo además, si me permites, Alicia, participar, creo además que hay una oportunidad única que se da en una coyuntura difícil, regional y específicamente en Colombia también, en donde la demanda necesaria de estas alternativas que son además que tienen un componente de flexibilidad importante, pues le da un camino adicional, si quieren, de financiamiento con alternativas mucho más flexibles, estructuras mucho más flexibles que permiten y van a permitir sobre todo a aquellas empresas necesitadas de este financiamiento, pues el poder aprovechar el momento, ¿no? Y del lado de los inversionistas, el poder llegar a una clase de activo que el día de hoy literalmente no existe, ¿no? Y que es de relativa fácil creación. O sea, una vez que los fondos están, digamos, disponibles, la necesidad de financiamiento está presente y como dicen tanto Fernando como Edgar, pues la experiencia de los gestores que estamos operando en el mercado colombiano y en la región, que conocemos de estructuras, que conocemos, digamos, esta relación importante, cercana que hay que tener con las empresas deudoras, pues le agrega un factor de comodidad adicional, digamos, de confort al momento de darnos esa posibilidad de poder generar ese activo, crear ese activo que está potencialmente disponible en el mercado. Solamente para complementar sobre lo que ya han dicho y no repetirnos, yo creo que otro de los argumentos importantes es tratar de aprovechar la experiencia que podemos tener los gestores o los profesionales que hacemos parte de los diferentes gestores en diferentes geografías. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos presencia en algunos fondos en Chile y en Perú, y puede uno tomar las mejores prácticas de cada uno de estos países y cómo ejecutar la llegada a diferentes tipos de tamaños de compañías, si se hace directamente, si se hace a través de un tercero o algo, y poder traer esa experiencia y aplicarla para el desarrollo del asset class en Colombia. Muy bien, muchas gracias a todos. Yo creo que también es relevante pues, también escuchar un poco más de vuestra experiencia específica y también esta es una pregunta que va para todos y si queréis la hacemos en el orden inverso. Entonces, Juan Carlos, no sé si nos podías comentar pues, un poco más de detalles sobre el fondo que estáis montando pues, en Colombia y luego pues, ir pues, con los otros panelistas, por favor. Entonces, es importante saber, o sea, cuáles segmentos estáis atendiendo, la tesis de inversión y un poco a qué sectores económicos está dirigido vuestros fondos. Perfecto. Muy bien. Vamos, Alicia. Entonces, como decía, nosotros aprovechamos la experticia que tenemos atendiendo el segmento PYME en Chile y Perú y el segmento corporativo en Perú y estamos montando un fondo que trata de llegar a lo largo y ancho de todo el tejido empresarial colombiano. Entonces, en ese orden de ideas, tenemos llegada a pymes en un porcentaje, más o menos una tercera parte del fondo, y también atendemos segmento empresarial, corporativo y gran empresa, cada una de ellas de acuerdo con sus necesidades. Ahora, ¿qué es claro en dónde estamos y qué no hacemos? Este fondo busca hacer deuda senior en la parte más conservadora de deuda privada. Nosotros no hacemos deuda subordinada, no hacemos mezanín. Queremos estar en el balance de las compañías y no entrar a financiar SPVs o sociedades de proyecto para evitar correr un riesgo particular o riesgo comercial o riesgo de construcción. Queremos estar directamente en el balance de las compañías. Ahora, desde el punto de vista de sectores, no queremos hacer un fondo unisectorial, estamos atendiendo como todos los sectores con una particular énfasis en aquellos que son incentivos en generación de empleo. En donde no estamos, pues básicamente hay unos sectores que excluidos por ESG, pero ahí no me quiero detener porque es un tema que ya vimos más temprano. Nos queremos salir de los sectores que tienen exposición a riesgo de commodity, a variable de precio. Entonces no queremos estar en algunos negocios de agroindustria, en azúcar, en café, en petróleo en particular.
De resto, estamos atendiendo todos los sectores. Los que están más golpeados pues, serán atendidos con un soporte de la garantía del Fondo Nacional de Garantías que mencionamos ahorita más temprano, pero en ese orden de ideas estamos atendiendo todos los sectores y los plazos están yendo entre 3 y 7 años. Y paro ahí como para no extenderme mucho más y darle espacio a mis colegas. Gracias, Juan Carlos. En el caso de Credit Corp Capital, nosotros tenemos una estrategia regional. Estamos con una iniciativa de deuda privada cuyo enfoque principal es medianas y grandes empresas. La estructura es senior también, deuda senior en un primer momento, pero estamos abiertos a analizar otras posibilidades. Yo quiero hacer abrir un pequeño paréntesis aquí porque cuando hablamos de deuda privada, nuestra iniciativa es relativamente reciente, tiene 1 año y medio, básicamente tenemos un fondo lanzado en Perú y otro que viene camino en Colombia, pero ya en Colombia venimos haciendo deuda privada bajo otra definición en estructuras bastante más cortas, factoring, confirming, desde hace muchos años, 12, 13 años atrás. Y producto de este track record y la iniciativa a nivel regional, lo que buscamos es transversalmente utilizar nuestros procesos de originación y metodologías de evaluación y seguimiento de portafolio para poderse aplicar a los distintos mercados en donde operamos. En el caso específico de Colombia, el fondo, insisto, medianas y grandes empresas, y cuando hablo de grandes empresas no me refiero a las más grandes, me refiero al peldaño que está justo por debajo. Son segmentos que tienen acceso al financiamiento bancario, pero que dadas las propias limitaciones, la regulación bancaria, Basilea III, en fin, pues son financiamientos bastante estándar los que consiguen a través de los bancos y son empresas que están necesitadas de estructuras más flexibles que le den la posibilidad de poder financiar necesidades que se puedan repagar en un espacio de tiempo más largo. El fondo que estamos buscando lanzar en Colombia es un fondo hasta de 10 años con un periodo de inversión de 4 y de desinversión de 6. Es multisector, no tenemos necesariamente sectores excluidos más allá de los típicos de armamento, terrorismo, en fin, todos los que vienen de esa lista de no hacer, básicamente. Límites individuales, límites grupales, límites por sectores que vamos de alguna manera introduciendo además unos sublímites dependiendo del riesgo percibido de cada uno de estos sectores. Y son préstamos directos que el fondo realiza en su mayor parte. Estamos dejando de alguna manera la puerta abierta para que si hubiera algún otro instrumento de deuda que este mismo segmento de empresas fuera a emitir, por ejemplo, bonos privados o algún otro tipo de instrumento de deuda, pues podamos también adquirir este tipo de papel, ayudar a estructurar esta transacción. De hecho, en el Perú, en el fondo que tenemos el Perú, por limitaciones normativas, el fondo no puede prestar directamente y esa flexibilidad la hemos implementado para ese fondo en particular porque podemos comprar, por ejemplo, préstamos bancarios, participar en un préstamo bancario, un préstamo sindicado, así como que podemos también estructurar directa o indirectamente bonos privados o algún otro tipo de instrumento de renta fija. Y estamos buscando replicar la experiencia en Colombia, pero básicamente orientándonos primero y como prioridad a los préstamos que directamente podemos hacer nosotros. Bien, en el caso de Candeo, después de 10 años de invertir y de gestionar fondos de equity especializados en entrar en empresas que prestan servicios financieros, en instituciones financieras con una característica y es no vigiladas, es decir, en estas empresas no hay captación de recursos del público, y haber vivido esa experiencia colocando recursos a través de estas empresas donde se tenía el control en la gran mayoría de los casos, decidimos dar ese salto a los fondos de deuda y es colocar ya directamente deuda. La experiencia nos llevó a escoger un nicho igualmente dentro de los fondos de deuda hacia la mediana empresa, que es la que menos bien atendida está. Los fondos de deuda no son competencia de los bancos, sino entran a complementar los lugares donde los bancos no llegan, bien sea porque o no llegan o sí llegan, muy bien, como es a la gran industria, de tal manera que nosotros estamos muy enfocados en un fondo regional, Colombia, Perú y México,
con senior secure loans, hechos tailor-made, en promedio serán 5 años, con el objetivo de darle la mano a esas empresas que están en ese middle, que no tiene buena atención de la banca tradicional por condiciones lógicas de mercado y de vigilancia que tienen las empresas que captan del público, y se pueden hacer tailor-made loans para que estas empresas tengan esa oportunidad y ese acceso. Nosotros, cuando estábamos del lado del equity, ahora nos complementamos dentro del mismo grupo, pues tuvimos esa dificultad y recurrimos a fondos de deuda, generalmente europeos, porque ya la banca no atendía a estas empresas, y eso nos dio la visibilidad para ver cuáles son también esas necesidades, complementada, por supuesto, con la experiencia en la colocación directa de este tipo de productos a estas empresas en los 3 países. Ok, finalmente, Grow es un fondo de deuda con impacto, deuda privada para empresas medianas. Medianas para nosotros son empresas que tienen ventas entre 20.000 millones y 120.000 millones, entre 6 millones de dólares y 35 millones de dólares más o menos. Tenemos 6 sectores priorizados en donde prestamos, son créditos hechos completamente a la medida, de un plazo entre 3 a 7 años. Buscamos básicamente ayudar a los sectores más afectados en este momento, pero que sean créditos que están completamente garantizados y donde exista la oportunidad de no solo ayudar, sino conseguir buenos retornos. Grow básicamente nace por medio de la alianza de un equipo de expertos en riesgos y crédito y el fondo de capital privado Altra, que tiene más de 16 años de experiencia en la región y han tenido activos, assets under management, de más o menos 450 millones de dólares. Ellos conocen el sector de empresas medianas y se complementan con el equipo de Grow, que básicamente conoce con profundidad lo que es riesgos, crédito y recuperación de garantías. Perfecto, pues yo creo que en el entorno económico tan difícil que nos encontramos en post-COVID, yo creo que va a ser muy importante pues, la participación de los diferentes fondos. Vamos a preguntas más concretas. A ver, estaba para Edgar, o sea, precisamente con este entorno tan difícil, o sea, ¿cómo piensas que van a ayudar los fondos de deuda en la recuperación económica de Colombia? Se me fue el sonido, pero esa pregunta es para mí, ¿cierto? Sí, vale. Ti. Mira, yo creo que aquí tenemos que entender que la inclusión financiera no es solo un término de microfinanzas y de personas. La inclusión financiera incluye a las empresas. Y ahí es absolutamente claro, necesario, creo que sobra mencionar que la manera como la mediana empresa y en general todas las empresas pueden salir adelante en la recuperación económica es con créditos. Y evidentemente tampoco es factible esperar que el gobierno otorgue créditos directos a todas las empresas que lo requieren. Y los bancos tienen sus limitaciones porque también ellos no pueden correr ciertos riesgos porque pues están cuidando los ahorros de todos los ciudadanos. De tal manera que esa combinación que se está dando ahorita en el caso colombiano entre fondos de deuda y lo que se viene trabajando con el fondo de garantías es una oportunidad muy importante porque vamos a llegar a la gran masa de mediana empresa disminuyendo el riesgo. Yo creo que no sobra igualmente contarles a las personas que están oyendo que muchas veces piensan que los fondos de deuda son fondos de deuda de desarrollo y pues vamos a tener tasas muchísimo más bajas que lo que se puede dar en la banca comercial. Eso no es de todo cierto. Los fondos de deuda tienen inversionistas que igualmente buscan una rentabilidad. Entonces, lo que se puede aportar es en plazos, en periodos de gracia, en no ser unas fábricas de crédito que entra y se hace un análisis muy rápido, sino que vamos a poder estar mirando empresa por empresa cuál es la necesidad. Y si eso se complementa con estos fondos de garantías, como el caso de Colombia, que está ofreciendo para que podamos, como se quiera ver, o ir a un riesgo un
poco mayor sin que sea riesgo para nuestros inversionistas. La oportunidad está dada, la demanda de crédito en este momento es increíble para recuperar la economía y tal vez como alguien por ahí decía, cada 60 o 70 años y más con pandemia todos nos volvemos keynesianos. Luego acá lo que necesitamos es deuda y impulsar la mediana empresa, la gran empresa, la pequeña empresa, pero los fondos de deuda especialmente vamos a poder llegar con soluciones a la medida a estas empresas que necesitan una mano para poder recuperar el empleo y reactivar la economía. Muchas gracias. Quería preguntar también a Fernando, como has mencionado, que os vais a enfocar en sectores pues, muy afectados. No sé si puedes dar un poco más de detalle, o sea, de cómo vuestro fondo o los fondos en general pueden ayudar en la recuperación. Ok, yo creo que sin duda la banca ha hecho un trabajo enorme en apoyar rápidamente con liquidez las necesidades del mercado en general, consumo y empresarial. Yo creo que ya llega un momento en que los bancos van a empezar a priorizar sus créditos. Y yo creo que acá es donde los fondos de deuda juegan un lugar muy importante en ver cómo se complementan con esa escasez de liquidez que va a recibir ciertos sectores de la economía. Yo diría que para nosotros es súper importante, por medio de créditos estructurados, darle ese alivio. De pronto el empresario necesita algo más hecho a la medida, 6 meses, 1 año, 18 meses de gracia, que de pronto a un banco le cuesta mucho más trabajo dar. Un fondo de deuda ahí puede participar para ayudar a esos sectores a recuperarse. Siento que nos complementamos y creo que al enfocarnos en las empresas medianas, si bien hay mucha ayuda hoy para las pymes y ha sido muy efectiva, creo que los bancos atienden bien el mundo corporativo. Creo que en el sector mediano es donde más necesidad hay y sin duda las empresas medianas son el mayor proveedor de empleo del país y al proveer empleo vamos a apoyar indirectamente a la economía. Muchas gracias. Esta pregunta para Juan Carlos. Entonces, que yo creo que es un factor muy importante, o sea, para otorgar confianza a los diferentes inversores. ¿En qué se diferencia esta nueva ola de gestores locales de aquellos que iniciaron la industria de fondos de capital privado hace 15 años? ¿Cuál ha sido la evolución? Muy bien. Mira, y lógicamente la visión que tenían los fondos de capital o los gestores inicialmente, pues tienen unas restricciones independiente de lo eficiente que sean los gestores en la generación de valor de las compañías en donde invierten. Pueden hacer una gestión muy buena, integrando compañías, haciendo una gestión de reducción de costos y demás, pero cuando llega el momento de salir, pues tienen un periodo o una ventana de oportunidad de unos 2-3 años y el mercado de capitales local todavía no está en capacidad de absorber una nueva compañía listada en el mercado. Entonces muchas veces terminan dependiendo del interés de un inversionista internacional que quiere ingresar a Colombia y aprovechar la gran ventaja de comprar algo ya hecho y elaborado y desarrollado por los gestores, que efectivamente es algo que hemos visto que ha pasado muchas veces, pero tiene unas restricciones acerca de la certidumbre de la salida. Los fondos de deuda tienen una particularidad, una gran ventaja con relación a eso, es que contractualmente están pactados las condiciones de amortización de los créditos. Entonces el gestor y los inversionistas saben con anterioridad en qué momento va a ser la salida programada de cada una de las inversiones. Entonces, digamos que desde ese punto de vista hay una diferencia no tanto por la calidad del gestor, porque aquí no estamos diciendo que los gestores de deuda sean mejores que los gestores de equity, ni mucho menos, no se trata de eso, sino que el activo como tal, pues el activo de deuda, sí tiene una particularidad y es que tiene una salida previamente pactada, conocida, estudiada previamente, con unos indicadores, unos covenants financieros que se le hace regularmente seguimiento a las compañías para conocer su salud y para adelantarse a cualquier dificultad que puedan tener las compañías, como pudieron haber tenido el año pasado como consecuencia de COVID, y poder tomar decisiones y evitar, digamos, incumplimientos y default, como puede ser lo que hicieron los bancos, prorrogarle las amortizaciones un
un par de años o algo por el estilo. Entonces, en ese orden de ideas, el punto de diferencia marcado grande es la salida. Muchas gracias. ¿Quiere comentar alguien más? No, yo diría que para responder a cómo ha cambiado aquí hace 10 o 15 años, pues claramente todo el mundo ha aprendido. Yo diría que hoy el marco de regulación y de gobierno que se le exige a los fondos de capital privado tiene muchísimas mejoras, estándares internacionales, los inversionistas están más listos y más preparados también para evaluar diferentes oportunidades, y los gestores, yo diría que también vienen con una experiencia probada en el subyacente. Yo diría que son grandes variables adicionales a las que menciona Juan Carlos. Perfecto. Con esto podemos pasar al siguiente punto, que es, que es muy importante. O sea, ¿qué van a hacer ustedes distinto en términos de gobierno corporativo para que no haya problemas como lo hubo a nivel internacional, como pues, el fondo Abras o algunos a nivel local que han tenido problemas? Entonces, ¿cómo van a hacer ustedes? ¿Cómo se van a diferenciar para que no haya estos problemas? No sé, Fernando, si quieres continuar tú. Bueno, yo creo que el gobierno corporativo tiene que ser más que un manual y unos procedimientos. Hay que vivirlo y hay que demostrarlo. Como decía Edgar Enrique, aquí lo más importante es el carácter de los gestores. Y yo creo que lo más importante va a ser, si bien vuelvo a lo mismo, la regulación ha impartido buenas prácticas, la superintendencia ha publicado buenas prácticas para los gestores, las sociedades administradoras también han mejorado muchísimo, los controles y la transparencia ahora es prioridad. Creo que tiene que haber un camino constante de mejoras en el diálogo, no solamente compartir con los LPs reportes de inversiones, sino también cómo se hacen las cosas, evaluar y que los LPs testeen la integridad de los gestores con la mayor profundidad posible, y que haya miembros independientes con una reputación intachable que no estén dispuestos a poner su nombre en juego por cómo los gestores hicieron las cosas. Pero creo que en lo que es gobierno hoy, gobierno corporativo, se ha avanzado muchísimo y estamos cada vez mejor. Bueno, pues vamos a pasar a riesgos pues ya más específicos de los diferentes fondos de deuda, y yo creo y nosotros consideramos que este es uno de los riesgos más importantes. Entonces, Edgar, te quería preguntar, a ver, ¿cómo se mitigan los gestores, cómo mitigáis los gestores de riesgo, el riesgo de key man risk? Porque normalmente se determinan 2 o 3 personas que son las principales que se tienen que quedar a cargo del fondo. ¿Y cómo mitigáis ese riesgo? Esto tiene una relación estrecha con lo anterior. Este es un tema de gobierno corporativo. Yo creo que igual en Latinoamérica hemos tenido casos y en deuda en algunos lugares se ha observado que la confianza está dada en 1 o 2 personas que desarrollan, no solo con el hecho que sean los key man en el reglamento, toda la confianza se deposita en esas pocas personas. Y acá de lo que se trata de mitigar este riesgo es de tal manera que haya una estructura dentro de los gestores que, independientemente que sean 1 o 2 personas, haya un equipo y una sucesión de tal manera que nuevas personas, no pensemos en nada antiético o algo, sino alguna contingencia que se debe haber dentro de la estructura del gestor segundos niveles que en un momento dado puedan asumir ese primer rol, lo cual la única manera es creando gestores mucho más profesionales. Yo creo que el camino y las experiencias se han dado en los últimos años. Nos hemos equivocado, hemos mejorado, tenemos cosas que han sido, por el contrario, mucho mejor de gestores fuera de otros países. La regulación nuestra, como la de Colombia, la de Perú, son bastante estrictas y ya está demostrado que hay gestores suficientemente profesionales, valga la redundancia en el término, para poder escoger y ofrecer no one-man show, sino gestores con una estructura lo suficientemente sólida, de tal manera que ante una eventualidad de un caso de key man risk,
pueda haber una estructura que soporte y no se vea afectado el desempeño del fondo frente a los inversionistas. Muchas gracias, Carlos. No te he preguntado hace tiempo. ¿Quieres comentar sobre esta pregunta? Sobre también cómo gestionáis vosotros el Key Man Risk. Sí, para nosotros es importante, nuevamente, y en línea con lo que comentan Fernando y Eder Enrique, el hecho de tener un equipo que pueda crecer dentro de la estructura del fondo y del gestor como para poder asegurar ese recambio, ¿no? Pero otro elemento importante también que nosotros implementamos es el hecho de tener una metodología de evaluación y seguimiento de portafolio muy bien estructurada. O sea, acá no es que cada uno pues camina independientemente con su propia forma de hacer las cosas, sino que tenemos una metodología claramente establecida, ¿no? De hecho, el corazón, siempre comentamos esto, pero el corazón de nuestro proceso de originación es una matriz de riesgo. Tenemos 10 ratings internos que tienen una serie de indicadores que nos permiten identificar el riesgo en cada uno de los casos. Entonces, si por ejemplo, pensando en el Key Man Risk, si es que hubiera alguna salida de alguno de los gestores, pues tenemos una estructura de co-PMs, pero a la vez tenemos una metodología que nos permite rápidamente poder tomar la cartera, el portafolio de alguna manera, ¿no? Y poder cubrirlo con gestores con experiencia, ¿no? Nuevamente con esta metodología que nos enmarca y nos permite hacer las cosas estructuradamente, ¿no? Esta matriz tiene pues una serie de bondades como por ejemplo el poder hablar de una equivalencia a un rating local, a un rating aquel que podría dar una agencia calificadora externa, por ejemplo, ¿no? Y eso nos permite hacer un pricing más interesante, más transparente de las transacciones, en fin. Todo eso está transparentado de tal manera que si se produjese un recambio en el equipo gestor, pues rápidamente se puede, y dentro de Credicorp Capital tenemos una estructura pues bastante completa, podemos rápidamente pues hacer los cambios necesarios, ¿no? Más allá de la figura esta del co-PM que nos permite, en el caso de Colombia, por ejemplo, nosotros somos 2 personas que estamos trabajando directamente en este fondo y podemos intercambiar roles y responsabilidades fácilmente ante la salida de alguno de nosotros si es que fuera el caso. Perfecto, y ahora nos vamos a una pregunta del público, que también era una de las preguntas que tenía yo. Entonces, ¿cómo se hace la debida diligencia de las empresas? ¿Y cómo se diferencia esta debida diligencia de capital privado a lo que es deuda privada? No sé, Carlos, bueno, mejor Juan Carlos, que justo estaba hablando Carlos. Listo, mira, yo creo que las percepciones, digamos, los objetivos son un poco diferentes desde el punto de vista de inversión en equity y desde la inversión en deuda. Por una parte, cuando estás invirtiendo en equity, pues estás pendiente de ver qué potencial tiene la compañía y cómo le puedes generar valor en el tiempo. Mientras que cuando estás mirando una compañía en deuda, le estás prestando a la capacidad que tiene la compañía en este momento de repagar oportunamente tu crédito, independiente de que la financiación que le vas a prestar pues, le sirva para apalancar su crecimiento. Normalmente ese es un flujo de caja adicional con el que podría repagarse directamente. Entonces yo creo que las percepciones o digamos lo que se estaría evaluando es un poco diferente. Ahora, desde el punto de vista de qué evaluamos los diferentes gestores, pues ahí tiene la debida diligencia. No está limitada a los números, no solamente la evaluación financiera, a pesar de que es pues posiblemente lo más relevante, pero también es importante revisar, hacer una debida diligencia legal para ver las capacidades que tiene la compañía de cumplir oportunamente, si tiene contingencias legales y demás. Todo el proceso de conocimiento del cliente, que es muy similar a como se podría hacer dentro de una compañía financiera tradicional. Nosotros tenemos que conocer no solamente la compañía, sino quién está detrás de la compañía, el equipo del management, los socios y la experiencia que tiene cada uno de ellos y la que aportan no solamente los emprendedores, sino pues el equipo gerencial que está a cargo.
y no solo, pues por una parte la experiencia, por otra parte el capital que podrían tener estos socios en caso tal de que la compañía tenga algún incumplimiento para entrar a responder directamente, dependiendo del mecanismo que tengamos. Dentro de los fondos de deuda podemos tener garantías reales o garantías mobiliarias, como puede ser unos flujos de caja, una fuente de pago, una cesión de derechos económicos, lo que sea. Entonces, hacer como toda esa evaluación para garantizar que se tienen, como les mencionaba ahorita, unos indicadores, unos covenants, que yo le puedo hacer unos seguimientos recurrentes, pero que adicionalmente, si todo eso me falla, ¿cómo hago para recuperar el capital en caso de un incumplimiento? Adicional a eso, que no se me puede quedar por fuera, todo lo relacionado con SARLAF. Si bien nosotros puede que no seamos obligados como tal, sí hacemos un proceso de evaluación robusto de todo lo que es protección de lavado de activos y acciones contra terrorismo. Entonces, digamos que en ese orden de ideas, el due diligence es complementario, financiero, legal, conocimiento del cliente y todo lo de SARLAF. Si me permites, a mí me gustaría opinar al respecto, en el sentido que para mí es muy, muy parecido el due diligence de equity que el de deuda. La forma jurídica al final cambia un poco, por supuesto, porque pues una cosa es un contrato de crédito con unos covenant y otra cosa es un shareholders agreement, ¿no? Pero en sí, para no ser fábricas de crédito y poder hacer el análisis caso por caso, el due diligence es muy parecido porque si bien uno no hace con los estados financieros la valoración de la empresa, sí es necesario apuntarle al éxito de la empresa a futuro, porque en la medida en que con el préstamo que uno le haga, esa empresa sea exitosa, pues mejor nos van a pagar, ¿no? Va de la mano, va absolutamente relacionado. No nos interesa que nos paguen si la empresa se quiebra. Por supuesto que las garantías son importantísimas, pero uno no le apuesta, aunque los debe exigir, a uno no le presta la garantía, le presta a la empresa. Y la empresa no solo son los estados financieros, sino la empresa son las personas, el carácter de los socios, que uno los mira, ese carácter me va a pagar, así como mira, me gustaría ser socio de estos empresarios. Eso hay que mirarlo muy, muy bien y centrar a profundizar el tema, porque esta mañana hubo un panel muy interesante al respecto. Ahí el tema del ESG es impresionantemente e importantísimo, porque si esas empresas tienen un buen sistema de impacto social, ambiental y dentro del social del tema de inclusión, uno dice, ese empresario me gusta, ese empresario tiene posibilidad de sobrevivir durante los próximos 4, 5, 6 años o más si se hacen préstamos más largos. Entonces, aunque la forma jurídica en que termina es diferente, pues pagarés, SPA, este tipo de cosas, el enfoque de un fondo de deuda para mí es muy, muy similar en el due diligence, y eso es de las cosas que nos distingue, no porque seamos mejores, sino porque somos diferentes frente a las fábricas de crédito de los bancos. Y Alicia, un elemento que creo que es súper importante, y ya cuando hablas del día a día, ya casos prácticos, para nosotros es muy relevante el poder rápidamente distinguir si es que hay futuro en una transacción o no. O sea, la cantidad de oportunidades que se presentan, porque entenderás, pues en una situación como la que vivimos actualmente, la necesidad de financiamiento es súper grande. Entonces hay que saber distinguir aquellas transacciones que realmente califican para el fondo de aquellas que no, ¿no? Y para eso la respuesta rápida
en 1 o 2 semanas con información básica, sencilla, que de alguna manera la han resumido muy bien Juan Carlos y Edgar Enrique, pero que rápidamente nos dan una idea si es que hay potencialmente una transacción. O en su defecto, tal vez muchas veces sucede también que el sujeto que necesita el crédito, me refiero a la empresa deudora, pues viene con una idea de esquemas de amortización, en fin, y nosotros en nuestra labor digamos, de estructuradores hasta cierto punto de estas transacciones, pues podemos darle alguna modificación o hacer alguna modificación que hace que la transacción sea factible y que podamos hacer que el fondo realmente invierta en deuda a esta empresa, que le preste directamente a esta empresa, ¿no? Pero fundamental esa respuesta en un par de semanas como para ver si es que la transacción va o no va. Luego pasa este filtro de análisis que muy bien han explicado Juan Carlos y Edgar Enrique. Nosotros hacemos como les decía, el tema de la equivalencia de ratings locales, vamos a las curvas soberanas, a la curva del rating equivalente de alguna manera, y sobre esa base pues sumamos spreads y sacamos un precio que debería ser el precio a través del cual, o un rango a través del cual, o dentro del cual se pudiera manejar pues la transacción eventualmente, ¿no? Y en la estructura de garantías, porque por ahí también creo que se deslizó esa pregunta, pues nosotros buscamos una combinación de flujos y de activos idealmente, que podamos, digamos, combinar en la transacción para que de un lado tengamos el medio de pago, súper relevante cuando uno analiza crédito, y del otro lado tengamos el fallback, ¿no? El loss given default, cuando el cliente o el deudor, quiero decirte, te deja de pagar eventualmente, pues hay una estructura que te soporta la transacción y que te la hace más sólida. Todos esos elementos son relevantes en el proceso de due diligence de una de estas estructuras de crédito. Perfecto. Y cuando entonces, mi segunda pregunta es, ¿y cuando falla el proceso de due diligence o hay pues un entorno muy negativo y un crédito entra en default, qué es lo que sucede entonces? No sé. Si me permites complementar el comentario, ya que lo había tocado tangencialmente hacia el final, yo creo que para comenzar es muy relevante el hecho de que tengamos un seguimiento permanente del portafolio. O sea, una transacción que se origina bien debería de poder ir bien durante la vida de la misma, pero evidentemente todos sabemos que las cosas cambian, la vida es volátil, hay estacionalidad, en fin, y eso puede afectar a algunas empresas más que a otras. Entonces, el seguimiento permanente es fundamental, primer punto. Segundo punto, una vez identificada esa frecuencia de revisión e identificada una serie de señales de alerta, uno puede proactivamente anticiparse a un potencial evento de incumplimiento. No tiene que esperar a que el deudor deje de pagar, uno puede reaccionar anticipadamente y comenzar a ajustar una serie de factores. Por ejemplo, el tema de los ratings internos son una medición de temperatura ideal como para entender el riesgo de la transacción. Y conforme este rating se va, digamos, va decreciendo, va empeorando, pues uno puede reaccionar. ¿Qué cosas se puede hacer? O sea, para comenzar están los covenants de la transacción que permiten de alguna manera también accionar rápidamente. Hay la posibilidad, todas estas estructuras están bien armadas con, insisto, medios de pago, garantías que permiten, combinando ambos factores, tener créditos que son también bancarizables. O sea, nosotros lo que decimos es complementamos el financiamiento bancario, pero eventualmente una situación en donde prevemos alguna complicación, podemos eventualmente ofrecer esta transacción al mercado bancario, ¿no? Digamos ya con una estructura más armada y no previendo que necesariamente vaya a ser default, sino simplemente que hay distintos apetitos de riesgos y eventualmente podría haber ahí alguna institución que quisiera tomarlo. Y finalmente, cuando llega ese momento que no queremos porque no es parte del negocio, pero que viene con el hecho de prestar, pues de tener que cobrar, pues ya viene toda la gestión legal, contratando a terceros especializados, sobre todo, que nos apoyen y nos ayuden en la cobranza. Pero si un crédito está bien estructurado, tiene medios de pago, tiene garantías reales, pues la probabilidad de cobranza y la pérdida, si es que hubiera alguna, pues se emitía de manera muy relevante con las garantías incorporadas en la transacción. Muchas Alicia, gracias. Yo quiero aportar una cosa aquí pequeña y es... De pronto para los... 5 minutos, si puede ser breve, y quería contestar ahora después las preguntas del público. Por favor, sigue adelante y ahora contestamos. Muy breve, de pronto, principalmente para los extranjeros, y es en Colombia, yo creo que está muy maduro todo el mercado de patrimonios autónomos en donde las garantías, los flujos, uno puede cederlos a un patrimonio autónomo que está en una fiducia, y esto hace que la ejecución de la garantía en caso de default
sea mucho más straightforward. Entonces, lo que yo creo que es, el primer anillo de defensa, como dice Carlos, es la estructuración, el segundo es la reorganización del crédito, reestructuración del crédito, refinanciación, llámese, y la tercera es ya cuando uno jala las garantías. Creo que en Colombia existen vehículos probados muy útiles para que esto sea efectivo y rápido. Perfecto, ¿no? Eso es muy, muy relevante para el tema de recuperaciones. Entonces, nos quedan dos tipos de preguntas. Unas son las preguntas sobre el desarrollo del asset class. Entonces, esta la podéis contestar el que quiera. O sea, ¿qué mecanismos, aparte de las garantías, puede adoptar el gobierno para apoyar este asset class? Y luego, relacionado con esto, también hay otra pregunta que también se puede incluir, es si creen que los esquemas de garantías públicas otorgadas por el gobierno son indispensables para el desarrollo del asset class en el país. Pues yo diría rápidamente, para que todos tengamos la oportunidad y se nos está acabando el tiempo, no son indispensables, se puede desarrollar, pero evidentemente en esta coyuntura va a permitir que los fondos de deuda lleguen a un mayor número de empresas e igualmente los inversionistas se sientan más comprometidos y confiados en que va a estar mejor colocada y con menos riesgo su deuda. Eso creería yo que es el punto esencial frente a la segunda pregunta. Yo, para la primera parte, ¿qué más puede hacer el gobierno? Sinceramente, Grow lleva trabajando con la Financiera de Desarrollo Nacional, con el Fondo Nacional de Garantías, los últimos 9 a 10 meses. Yo creo que el gobierno ha hecho mucho. Aceleró el cambio del régimen de inversiones, puso al Fondo Nacional de Garantías a trabajar para crear una garantía tailor-made para fondos de deuda. Y yo diría que ahora más bien el gobierno nos va a pasar la pelota. Yo creo que las condiciones están dadas y ahora lo que tenemos que hacer es que esto salga adelante. Pero creo que el gobierno ha hecho una gran labor en impulsar esto, que siempre se puede tener más claridad, que puede ser más rápido, que X, Y, siempre. Pero yo creo que ya las condiciones están dadas para que el 70% de las cosas se puedan resolver y ya avancemos. Solo para complementar sobre lo que decía ahorita Enrique, yo creo que la garantía no es indispensable. Y va a estar apuntando a un tipo o a un segmento particular que en este momento son las pymes. Pero como estábamos hablando, no todos vamos a prestar exclusivamente a pymes. Los que van a prestar a compañías que pueden ser las empresariales o medianas, como lo decía ahorita Fernando y como lo decía Carlos, pues que vamos a estar prestando a compañías empresarial y corporativo. Esas compañías no van a requerir la garantía del Fondo Nacional de Garantías y digamos que el gestor está en la capacidad y en la obligación de estructurarlo de tal manera que contemos, como decía Carlos, con los flujos y eventualmente con la garantía real como segundo anillo de protección en caso tal de un incumplimiento. Entonces, la garantía es bienvenida, creo que es un viabilizador muy grande para muchos inversionistas que consideran en este momento que la barrera de entrada a este asset class obedece más a un tema de riesgo. Entonces a ellos les puede servir como un viabilizador. Para otros inversionistas lo que hemos visto es que como reconocen este asset class como un activo alternativo. Lo que nos dicen es, esto es un activo alternativo como puede ser un private equity, como puede ser inmobiliario, como es infraestructura. Yo no necesito la garantía, por el contrario, lo que necesito es tener un mayor retorno. Y si le metemos una garantía, eventualmente me podría castigar el retorno, porque la garantía lógicamente tiene un costo que es importante asumir. Entonces es un tema donde los gestores tendrán que hacer una valoración de cuál es qué tanto valor le genera la protección de la garantía contra cuánto es el costo que le puede representar a los inversionistas para ver si finalmente la toman y de qué tamaño la toman, porque no necesariamente la tenemos que tomar todos en la misma cantidad.
Y perdonaros, nos vamos a pasar como 10 minutos, tenemos 5 minutos para la siguiente pregunta y luego voy a hacer un resumen, un par de minutos. La siguiente pregunta es para todos y es ¿quiénes son los limited partners de vuestros fondos? O sea, la información que podáis compartir, la que no sea confidencial. Dale, Carlos. Te agradezco, Edra Enrique. No, mira, en nuestro caso, Alicia, en los fondos de corto plazo, factoring, confirming, en fin, descuentos de derechos económicos principalmente, nuestros inversionistas son retail, ¿no? Y los venimos haciendo hace mucho tiempo, ya hace varios años, como les comentaba. En este fondo último del cual les he comentado en toda el panel, en ese fondo estamos en proceso de levantar el capital. Hemos tenido primeras reuniones con todos los inversionistas, los grandes inversionistas institucionales, AFPs, compañías de seguros, fondos, en fin, family offices, y hemos presentado nuestro planteamiento de fondo. Hemos tenido muy buena acogida y vemos optimistas esta segunda etapa. Hemos reforzado nuestro equipo y estamos en proceso de lanzamiento. El fondo que lanzamos en Perú el año pasado, en diciembre del año pasado, ha sido un fondo dirigido principalmente a compañías de seguros. Son grandes jugadores locales, pero hay otros inversionistas institucionales también con liquidez en moneda local, que es un elemento súper importante en ambas iniciativas, no tanto en Colombia como en Perú, el hecho de tener fondos levantados y colocados directamente en moneda local. Esa es la figura que estamos buscando implementar. Para retomar lo que decía Carlos, yo creo que el pool de inversionistas, dado el asset class, tiene una particularidad, es que este es un negocio fácil de entender. Entonces, eso le abre el camino no solamente a los inversionistas, a los usual suspects, todos sabemos que son las AFPs y las compañías de seguros, pero también, digamos, todas las compañías que manejan los FIC, las comisionistas normalmente o fiduciarias que tienen fondos, normalmente manejan fondos que tienen una duración mayor, y cuando van a ver el retorno que le puede generar un fondo de capital como un fondo de deuda privada como estos, les puede servir para complementar eventualmente un poco y generarles un pick-up de tasa, dado que en este momento con las condiciones de liquidez y donde han estado invirtiendo, pues están generando unos retornos realmente bajos, pues que es la deuda corporativa local, que aquí está muy restringida a los bonos del sistema financiero y pocos emisores adicionales. Entonces, eso pues les permite ampliar el número de compañías o de sectores que cubren. Entonces, hay unos potenciales inversionistas adicionales. Como mencionaba Carlos, los family offices, al ser una clase que entienden fácil y que normalmente están invirtiendo en renta fija, esta es una clase que es muy similar en características de renta fija. Entonces también hemos visto como una posible llegada a ese tipo de inversionistas. Entonces yo creo que digamos, el panel de potenciales inversionistas es superior a lo que uno normalmente pensaría, que siempre son las 4 AFPs y las compañías de seguros. Yo diría, o sea, para nosotros la clave son los DFI regionales y a nivel mundial. A nivel de institucionales, más por el lado de las compañías de seguros, el tema de las AFPs está duro, está difícil, lo cual es muy entendible, ¿no? Lo que uno ve en nuestra región de posibles cambios, y ahí sí también uno tiene que entender y ser la posición de que pues ahí están nuestros ahorros para nuestras pensiones, y los cambios que se generan no les es fácil en este momento entender este tema, y como acaba de decir Juan Carlos, los family office son mucho más cercanos a este tipo. Y por un segundo, volviendo a la pregunta inicial de la vez pasada, que qué podría hacer el gobierno, como proponer no es disponer, y pues sabemos las dificultades, y estando de acuerdo en que en el caso colombiano se ha hecho mucho,
por supuesto que uno diría, hombre, inviertan directamente en los fondos de deuda, ¿no? Es decir, que el Fondo de Fondos colombiano invirtiera directamente en fondos de deuda. Bienvenido y agradecidísimos por los fondos de garantía, por el Fondo Nacional de Garantías y sus trabajos, pero evidentemente es conocido que el desarrollo de los fondos de deuda a nivel mundial se ha visto impulsado por los fondos de cada uno de los gobiernos, en el entendido que a través de ellos podemos ir a las industrias que considera el mismo gobierno le es interesante que se llegue con deuda. Y por último, rápidamente, nosotros estamos hablando con inversionistas locales, internacionales, pero no nos vamos a dar por vencidos en tratar de convencer a las AFPs locales. Creo que este es un activo que tiene muchas bondades, creo que el ambiente externo está, creo que el país lo necesita, entonces vamos a dar la batalla, la estamos dando y vamos a seguir dando para convencerlos sobre nuestra tesis, el equipo, y creo que para nosotros el inversionista más importante va a ser las AFPs y los institucionales colombianos. Muy bien, pues muchas gracias a todos. Voy a hacer un muy breve resumen, una conclusión, la verdad, muy optimista. O sea, como hemos escuchado por parte de todos los panelistas, o sea, vemos que las condiciones en Colombia ya están dadas para que se desarrollen los fondos de deuda privada. El gobierno ha trabajado muchísimo en todo lo que son buenas prácticas. Los gestores pues, han aprendido de la experiencia que tienen de inversión en capital privado, así como pues, de como con las alianzas con extranjeros que han trabajado ya en fondos de deuda privada en sus países respectivos. Y tenemos pues muchos inversores que ya están involucrados como la banca multilateral y los inversores de impacto. Y entonces ahora estamos animando a las AFPs y a las compañías de seguros para que inviertan más activamente. Vemos que ahora mismo hay una oportunidad única en esta coyuntura tan difícil y los fondos de deuda privada ofrecen un camino adicional al financiamiento de los bancos y los mercados de capitales. Y bueno, hemos visto que de los diferentes fondos, el sweet spot está sobre todo en la empresa mediana por la naturaleza de los fondos y tenemos y con diferentes enfoques y segmentos. Uno de los beneficios principales de los fondos son la flexibilidad en plazos y periodos de gracia. Y bueno, la diferencia fundamental, o sea, la debida diligencia es bastante parecida para una empresa de si se invirtiera en el capital, así se invierte se da deuda. Lo único es que es diferente el contrato y el objetivo es diferente, o sea, se evalúa en una como el valor al medio plazo y en la otra en la capacidad de repago. Los fondos de deuda tienen que hacer un trabajo muy duro de discernir, hacer un funnel donde analizan a muchísimas empresas y tienen que decidir rápidamente pues, con cuáles invertir. Y ahí se basan mucho en, al ser deuda, en los flujos y, sobre todo en lo que es la empresa y luego en los flujos y las garantías de pago, pero eso en un segundo nivel. Pero si en el caso que hubiera que llegar a una recuperación, también el entorno legal con la figura de patrimonio autónomo y de fiducia ayuda mucho a lo que es la recuperación. Y en términos de qué más se puede hacer, las garantías pensamos que les puede dar, como han mencionado todos los panelistas, les pueden dar un buen empuje, aunque no son necesarias del todo. Y los fondos de fondos sí que vemos que una vez que hay un mercado de deuda privada, pues ayudan a que continúe desarrollando en un segundo paso. Y bueno, yo creo que con esto más o menos hemos tocado todos los temas principales del panel. Y bueno, yo espero que hayan disfrutado, ya que hemos sido el último panel, es el más difícil. Así que muchas gracias a todos y a los panelistas en especial. Gracias, Alicia. Gracias, Alicia. Muchas gracias también, Alicia. Muchas gracias a todos. Que esté muy bien. Gracias, adiós. Adiós.